Hola amigos, bienvenidos a Consejo Médico número 313. El tema del día de hoy es dolores de cabeza. ¿Por qué y qué hacer? Realmente no conozco una persona que no me haya dicho que tenga un dolor de cabeza en algún momento de su vida, y en muchas ocasiones es incluso difícil definir qué es un dolor de cabeza. El dolor de cabeza realmente se presenta pues en la parte precisamente de lo que es el cráneo, y puede ser ocasionado por múltiples razones que al cabo de varios capítulos le voy a ir descubriendo. Realmente lo principal viene siendo de que toda esta información que usted va a ver que le voy entregando siempre tiene carácter de tipo científico, con aval de tipo médico, y le puedo mencionar que los dolores de cabeza, siempre y cuando no sean de tipo traumático, pues bueno, hay de diferentes tipos, y uno de los principales de estos tipos de dolores de cabeza son la cefalea tensional. Esa cefalea tensional tiene que ver siempre con estrés, tiene que ver con cansancio, tiene que ver con la cotidianidad de nuestro día a día. Y lo más importante viene siendo de que con mucha frecuencia este dolor de tipo tensional, la gente se va acostumbrando a vivir con él. O la otra de las cosas, que van empezando a tener el medicamento de manera continua, precisamente con esta situación. Y lo cual definitivamente no es nada sano. No es nada sano porque empiezan con un medicamento y van escalando en dosis y van escalando en potencia. Entonces, esto definitivamente nunca debe ser totalmente automedicado, siempre tiene que haber atención de tipo médica, pero también usted tiene que saber que existe lo que es la llamada migraña. Esta migraña viene siendo, viene del griego, hemicráneo, o sea, mitad de la cabeza. Realmente es muy importante que usted que está escuchando o viendo este capítulo sepa precisamente que el dolor de cabeza de migraña siempre se caracteriza porque se presenta hacia una región específica de la cabeza, o sea, casi siempre la mitad, puede ser la mitad derecha o la mitad izquierda. Este dolor de tipo migrañoso casi siempre va acompañado de lo que son los pródromos. Estos pródromos no son más que los avisos de que ahí viene ese dolor de cabeza. Estos pródromos pueden ser a veces que la gente ve lucecitas, que ve puntitos, que ve destellos, que ve rayitos de luz, empiezan con náusea, empiezan con incomodidad, se asocian a veces a ciertos alimentos o se asocian también a ciertas cuestiones como lo que es el periodo menstrual, ¿verdad? Entonces, sepa usted que migraña, ya ahí la definí un tanto, es un dolor de cabeza muy diferente a la cefalea tensional, que la cefalea tensional tiende a ser mucho hacia la zona parietal o hacia la zona occipital. Y en cambio, la migraña es siempre mitad de la cabeza y es de tipo pulsátil. O sea, siente la persona como que trae el corazón ahí en la cabeza. Hay dolores de cabeza de tipo crónico que tienen que ver con mucha frecuencia con los estilos de vida. Es decir, una persona que tiene mucho estrés, una persona que tiene mucha falta de sueño, una persona que toma mucho, una persona que fuma mucho, una persona que se desvela, fuma y toma. Realmente ahí esos dolores de tipo crónico, pues estamos hablando que se hace crónico un dolor cuando dura más de 3 semanas. Y pues la gente, otra vez, volvemos a lo siguiente, o se acostumbran a vivir con el dolor o empiezan a caer en lo que es la automedicación y sobremedicación. También hay una cefalea que se llama cefalea en racimos. Esta cefalea en racimos
Se le llama así porque casi siempre la gente refiere como que trajera un racimo de algo en su cabeza. Afecta más bien siempre hacia la parte posterior de algún ojo. Se presenta con lagrimeo y casi siempre traen secreción nasal. No es un dolor de cabeza muy frecuente este tipo de dolor de cabeza en racimos o cefalea en racimos, pero cuando se presenta puede ser realmente muy importante, muy doloroso y puede ser muy difícil de identificar. También es importante que sepa que existen el dolor de cabeza de tipo sinusal, la cefalea sinusal. Esto se presenta más bien hacia lo que son los senos paranasales, senos de lo que son en las zonas paranasales o en los senos frontales. Esto casi siempre va asociado a algún problema de tipo sinusitis, algún problema, incluso aunque no haya sinusitis, por ejemplo, las personas que de repente hemos buceado y que no estamos acostumbrados a bucear, al meternos a profundidades un poquito mayores, a veces se nos saturan los senos paranasales y de ahí vienen esos dolores de cabeza que son bastante intensos, que regularmente ceden con un descongestionante nasal, con un descongestionante o con un medicamento que tenga el mismo efecto y ni siquiera ocupa a veces el medicamento para el dolor de cabeza. También existe un dolor de cabeza o cefalea por falta de sueño. Esta cefalea por falta de sueño pues es por precisamente esa misma situación. La gente no está durmiendo, no está descansando. Al no descansar, su cuerpo, que tiene que tener por normal esa parte del descanso, va acumulando esa tensión y el dolor de cabeza por falta de sueño se puede presentar en cualquier parte, en la parte frontal, en la parte de lo que son los parietales o en la zona occipital, e incluso puede ser confundida con mucha frecuencia con cefalea en racimos. Solamente que por favor usted no me confunda un dolor de cabeza por falta de sueño con una migraña, porque en muchas ocasiones la gente dice es que traigo la migraña y dicen que la traen en toda la cabeza. Recuerde que la característica principal de lo que es la migraña es que es solamente la mitad de la cabeza. Hay un problema de dolor de cabeza que se llama cefalea nocturna. Esta cefalea nocturna tiene un carácter de tipo desconocido, no se conoce exactamente el por qué. Tiene que ver casi siempre con una situación de estrés. Tiene que ver con que la persona no logra profundizar en el sueño REM. O sea, el sueño REM es aquel que se presenta en planos de sueño profundos, cuando tenemos movimientos oculares rápidos, que es cuando soñamos. Entonces, no hay un buen descanso y también puede estar asociado con una producción inapropiada de melatonina. Recuerden que la melatonina es una sustancia que se secreta a nivel de la hipófisis, en lo que es la glándula pineal, y nos ayuda para un relajamiento y un descanso de manera más apropiada. La neuralgia occipital. La neuralgia occipital, mucha gente, usted no me va a dejar mentir, que dice le duele el cerebro. Es cuando mencionan que les duele mucho la parte posterior de lo que es la nuca, lo que es el cuello. Siempre va asociada casi siempre a lo que es mucho estrés, mucho cansancio, posiciones inapropiadas, ¿sí? O mal posiciones que van asociadas a posiciones continuas, o sea, una persona que está en su trabajo de manera continua, en una sola posición, sin un descanso adecuado, empieza con este tipo de manifestaciones. Fíjese que también hay una cefalea que es ocasionada por el abuso de medicamentos. Sí, hay muchas personas que abusan de medicamentos, llámese la aspirina, llámese el paracetamol, llámese el metamizol, o incluso hay gente que anda tomando ácido mefenámico, hay gente que abusa ya de lo que viene siendo medicamentos un tanto más fuertes como sería el tramadol, y pues lo cual genera que a consecuencia de estar tomando ese analgésico tenga un dolor de cabeza. Fíjese lo
se puede decir, controversial que resulta que algo que lo quitaría lo está ocasionando, pero es por casi siempre un abuso debido a un mal diagnóstico o un mal tratamiento. Lo que es también la cefalea por frío. Fíjese que el cefalea por frío, ¿usted alguna vez ha comido algún helado, algún raspado, algún tejuino? Se ha puesto los hielos en su boca y siente como este dolor. Ok, hay ese dolor ocasionado precisamente por el frío. Personas que viven en lugares pues muy de climas muy inhóspitos, de climas muy helados, y que se exponen de repente a este tipo de cambio de temperatura, pueden llegar a generar este tipo de dolor o en la cefalea por el dolor, que le digo, hay gente que ya nos gusta estar masticando los pedazos de hielo del tejuino y nos ocasiona este tipo de dolor de cabeza. Regularmente es pasajero, cede de manera espontánea, pero si es ocasionado por un clima en donde usted se encuentra ya, si es más tardadito. ¿Y qué es lo que requiere? Pues una temperatura apropiada y un analgésico sencillo. Fíjese que también existen cefaleas inducidas por el ejercicio. Hay gente que hace un ejercicio de manera rápida, brusca, continua o de manera repentina, y eso va a ocasionar un dolor de cabeza. Incluso a veces el acto sexual puede ocasionarles este tipo de cefalea. Es muy importante que usted sepa que existen toda esta variedad, ¿sí? Toda esta variedad de dolores de cabeza. ¿Por qué? Primero que nada, porque tiene que poder identificar. Cuando vaya con su médico, usted pregúntele, dígale y hágale estos comentarios, porque cuando usted conoce ya todo esto, puede ir más específicamente con el médico. El médico nos encargaremos de identificar cuál sería el tipo y tendríamos que dar el medicamento más apropiado para que no caiga en lo que viene siendo la automedicación. Existen algunos casos en donde también se lleva a cabo un dolor de cabeza por crisis hipertensiva. No en todos los casos se lleva a cabo. Es muy importante que usted, en el momento en que empiece a sentir ese dolor de cabeza que pareciera de tipo pulsátil, en donde todo se le agolpa hacia la cabeza y con una sensación de opresión y cierto grado de mareo, por favor, siempre hay que checarse la presión arterial. No en todos los casos da el dolor de cabeza, pero con mucha frecuencia nos encontramos gente que ya se acostumbró a traer esa presión de 180 sobre 100 y ya no la sienten. Pero en un principio manifestaban ese tipo de o sea, ese tipo de problema, ese tipo de molestia. Así que le encargo que tome en consideración todo esto cuando usted experimente o alguien de su familia experimente dolores de cabeza. Yo continúo platicándole en otro próximo capítulo. Mientras tanto, les sigo entregando conocimiento, porque recuerden que el conocimiento más vale tenerlo y no ocuparlo, a ocuparlo y no tenerlo. Hasta la próxima.